Muy buenos días, Dios nos bendiga a todos en esta linda mañana, una mañana preciosa que el Señor nos ha dado por acá en nuestro pueblito de Sarton. Está muy soleado, muy bonito, gracias al Señor. Saludamos a todos los que se conectan esta mañana con nosotros a través de las diferentes plataformas y enviamos un saludo a la iglesia tanto de Norristown como Sarton, un saludo especial para nuestro pastor, nuestra hermana Priscila y todas aquellas personas que nos ven en diferentes lugares. Estamos aquí nuevamente para hablar acerca de esta palabra poderosa del Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca de el día de Pentecostés. Va a llevar como título la experiencia pentecostal continúa. Y recuerda, cuando hablamos de experiencia pentecostal no nos referimos a una denominación, sino el término Pentecostés de acuerdo a la palabra, lo cual vamos a estar hablando en esta mañana. Bendito sea el Señor. Siempre le recordamos que cualquier petición que usted tenga, pues comience a enviarla tan pronto pueda. No espere los últimos minutos porque después no nos llega a tiempo y no queremos dejar a nadie, bueno, queremos orar, no queremos dejar a nadie fuera. Así que aquí estamos para orar, para interceder. Estamos viviendo unos momentos difíciles, bendito sea el Señor, especialmente acá en Estados Unidos, pues a pesar de lo que está pasando en todo el mundo, acá pues se ha añadido una cosita por ahí que vamos a estar orando también. Lamentablemente, pues como hemos dicho, ya estamos viviendo en tiempos difíciles, principio de dolores, pero nosotros la iglesia seguimos adelante porque seguimos confiando en un Dios que tiene todo en control. Así que vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos bendiga, el Señor nos dirija y que esta palabra pueda salir y hacer aquello para lo cual el Señor le envía, porque es la palabra del Señor, no somos nosotros, simplemente somos un vaso en las manos del Señor. Así que vamos todos a orar. Levante su mano ahí en su casa conmigo y ayúdame a orar. Padre bendito, Dios que estás en los cielos, te adoramos, te alabamos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres misericordioso, Señor. Venimos delante de tu presencia a través de tu hermano Jesús, Señor, a quien tú has enviado para morir por nuestros pecados, para cuidarnos, librarnos, Señor, y está allí a tu lado, Señor, abogando por nosotros. Pedimos tu unción, tu dirección, tu fortaleza. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo, Señor, esta mañana. Toma dominio y control, Padre, a través de tu Espíritu, Señor, de todo lo que hagamos esta mañana, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestras mentes, habla nuestros corazones, Señor. Permite que esta palabra pueda llegar, Padre, a los diferentes lugares, a las diferentes personas, Señor, y pueda hacer aquello, Señor Dios mío, que tú quieres que haga, Señor, porque siempre, Señor, tú vas a hacer tu voluntad, Padre, y tú vas, Señor, a ayudar conforme a la necesidad de cada una de las personas, Señor, porque tú eres, Señor, el Dios de todas las necesidades, Padre. Te adoramos, te alabamos y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Nuevamente el tema de esta mañana, la experiencia pentecostal continúa. Cuando hablamos de experiencia pentecostal, pues hablamos del derramamiento del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, pues hoy se celebra el día de Pentecostés, algo que no se celebra abiertamente, pero hoy, el día de hoy, pues coincide con el día de Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? Pentecostés pues es una fiesta desde el Antiguo Testamento, capítulo 23 del libro de Levítico. Ahí usted puede mirar unas fiestas solemnes dadas directamente por Dios, y allí comienza con el día de reposo. Antiguo Testamento es algo que nosotros no celebramos, no es un mandato, como estábamos hablando acerca de las clases acerca de los Gálatas de la semana pasada, de cómo esta gente querían imponer cosas de la ley, cosas que no eran necesarias para la salvación. Esto era para los judíos, las fiestas eran para los judíos, pero algunas cositas, porque siempre las recordamos, porque todas estas fiestas tenían que ver con nuestro Señor Jesucristo. Pero había tres fiestas en particular, se conocía como la fiesta de peregrinación. Para los hebreos se conocía como la Shalosh Regalim, que eran fiestas de peregrinaje dadas directamente por Dios para que el pueblo se reuniese en el lugar donde Dios pues quería. Y en este lugar pues fue Jerusalén, la ciudad santa de Dios, la ciudad de David. Bendito sea el Señor. Esta fiesta pues todas las personas tenían que llegar a ese lugar. Por eso vamos a ver específicamente en el día de Pentecostés, vamos a estar mirando, eso se encuentra en el capítulo 2 del libro de Hechos, vamos a pasar por allí ya prontito. ¿Por qué había tanta gente en esa ocasión? Era porque ellos tenían que ir, era una obligación del pueblo llegar hasta Jerusalén y allí celebrar esta fiesta, pero eran fiestas en honor a Dios, porque toda la gloria y la honra era del Señor y sigue siendo del Señor. Pero en aquellas ocasiones pues ellos llegaban allí y ellos pues llevaban con sus familiares, llegaban a este lugar y se iban peregrinando, que iban de diferentes lugares. Cuando usted mira los salmos, desde el Salmo
120 por allí, o sí, el 120 en adelante, hasta el 134 tal vez. Allí nos habla de los salmos de su vida. De su vida, no de vida, de vida o muerte, no. Era de su vida porque cuando ellos iban subiendo a Jerusalén, ellos iban cantando estos himnos, bendito sea el Señor. Y de esa fiesta, pues vamos a estar tocando la fiesta de Pentecostés. Hay una fiesta que pasó hace 50 días específicamente. En hebreo se conoce como Pesach, que es la Pascua. Esta se conoce como Shavuot. Y otra más que se celebra más adelante se llama Sukkot, toda fiesta dada por Dios. Pero esta específicamente el día de Pentecostés tiene que ver con el Espíritu Santo. Pesach es la Pascua y recuerde, Cristo es nuestra Pascua. El día de reposo que ya mencionamos, que se celebraba específicamente los sábados. Este día también tiene que ver con Cristo porque Cristo es nuestro reposo, bendito sea el Señor, el único que nos puede dar reposo, el único que nos puede dar paz, especialmente en estos días pues tan turbulentos, se llama Cristo Jesús. Y recuerde que Cristo nos da una paz solamente como Él la puede dar, no como el mundo la da, sino como Él la puede dar. Vamos a estar mirando pues algunos versos, tal vez a 4 situaciones diferentes donde se derrama nuevamente el Espíritu Santo. Pero tenemos que tocar pues la promesa, donde aparece esta promesa. En el Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Bendito sea el Señor. Allí el mismo Jesús pues le da la promesa. Ya lo había mencionado antes que era necesario que Él se fuese. Capítulo 14 del libro de Juan, Él les dice al pueblo que no se turbe nuestro corazón, creed en Dios, creed también de mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y en este capítulo específicamente Él habla acerca del Espíritu Santo y habla allí en el capítulo 14 de que era necesario que Él se fuese. Capítulo 14 versículo 26, capítulo 15 versículo 26 también, coincidencia no. Solo eso lo hace el Señor, ¿verdad? Pero allí nos habla acerca de que Él tenía que irse para que viniese el Espíritu Santo. Dice, este Espíritu Santo iba a estar sobre ellos y con ellos. Una cosa es que esté con nosotros. Una cosa es que esté con nosotros, alrededor de nosotros. Y otra cosa es que esté en nosotros. Bendito sea el Señor. Y esa es la diferencia y esa es la importancia del día de Pentecostés o el día que vino el Espíritu Santo. Cuando Juan fue enviado a bautizar a Jesús, dice que llegó Jesús para ser bautizado por Juan en el Jordán, y ya Dios le había advertido a Juan, le había dado una señal diciendo: al que tú veas que desciende el Espíritu sobre él y permanece, ese es mi escogido, ese es el ungido de Dios. Y Juan, aunque era familia de Jesús en la carne, no lo conocía, pero esa era la señal que tenía. Por eso cuando Juan bautiza a Jesús, dice que saliendo del agua descendió el Espíritu Santo como paloma y se posó sobre él. Y vamos adelante en el libro de Lucas capítulo 4 versículo, no sé, el 14 por allí, que dice que llegó Jesús comenzando su ministerio lleno del poder de Dios, bendito sea su nombre. Pero más adelante, pues aquí en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, le dice que no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen esa promesa, la cual les dijo, pues oísteis de mí. Lucas 24, 49, lo puede anotar allí, bendito sea el Señor. Luego encontramos algo que ustedes conocen ya en el Antiguo Testamento, el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, donde se da por primera vez acerca de esta promesa, la promesa del Padre. Pero ¿cuál era la diferencia? Dice que en los posteriores tiempos, los posteriores días, pues derramaré mi espíritu sobre toda carne, los ancianos verán sueños, los jóvenes verán visiones, y dice ciertamente sobre toda carne derramaré mi espíritu. Y dice que todos iban a profetizar. ¿Cuál era la diferencia? La vemos allí cuando se le dice a Juan, el que vea descender el espíritu y permanece sobre él. ¿Por qué? Algo que ustedes tal vez conocen muy bien. Si no lo conocen, pues lo van a conocer, y si lo conocen se lo repetimos nuevamente. Recuerden la ley de la repetición. En el Antiguo Testamento dice que venía el Espíritu sobre las personas. Hay un personaje en el Antiguo Testamento bien fuertote, era así, que tenía el pelo no como el mío, sino un pelo mucho más largo que el mío. Bendito, vos se halla en su casa. Bendito sea el Señor. Dice que venía el Espíritu Santo sobre él. Y dice que le creció el cabello, ¿verdad? Tenía como unas trenzas. Y dice que comenzó a manifestarse el Espíritu de Dios en los campos de Dan, en Sora y Estaol. Bendito sea el Señor. Este era Sansón, ustedes lo conocen muy bien. Pero dice que venía el Espíritu Santo de momento y él hacía sus proezas, pero luego el Espíritu se iba. Por eso vemos que cuando él desobedeció, el Espíritu se fue de él.
Y esa era la diferencia. Igual que todos los grandes hombres de la antigüedad, venía el Espíritu sobre ellos, los iluminaba, los dirigía, pero el Espíritu se iba. Pero acá en el Nuevo Testamento es diferente. Y vemos el día de Pentecostés, el capítulo 1, verso que ustedes conocen muy bien, capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Hechos 1:8, búsquelo ya en su casa, búsquelo allí con calma, pero avance, como dice nuestro pastor. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todos lugares, ¿verdad? En todos los lugares de la tierra, dice hasta lo último de la tierra. ¿Y de cuál es ese nombre? Samaria. Primero habla en toda Judea, luego Samaria, después dice hasta los confines de la tierra, y ahí caemos nosotros. Esa promesa es para todos. Recuerde Samaria, vamos a estar hablando de Samaria. Perdón, capítulo 2 dice que estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés, recuerde, ya estaba desde hacía mucho tiempo, desde el tiempo de Sinaí, cuando el pueblo estaba en Sinaí. Allí fue que Dios le dio estas órdenes, como miramos ya en el capítulo 23 del libro de Levítico. Dice que estaban todos unánimes juntos. ¿Cuándo es esto? 10 días. 10 días después de ¿cuándo? O 50 días. Dice después de la Pascua, o después que Jesús murió, y Jesús murió específicamente el día de la Pascua. Fíjese, este año la Pascua, Pesach, cayó el día miércoles. ¿Coincidencia? No, porque la Pascua no caía un domingo. Y si usted mira el almanaque, y si usted puede ir para atrás, tiene un almanaque, busca el almanaque, dice no sé específicamente ahora el día, pero ese día de la Pascua dice allí Pesach, lo dice en hebreo. Y luego el domingo de esa misma semana dice Passover. Aquí le llaman, a lo mejor no dice Passover, a lo mejor dice Easter. No es lo mismo Easter que Passover, muy diferente. Passover quiere decir pasar de largo. Easter es una fiesta pagana, no se confunda. Pero esta fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua, es algo bíblico. Y el día de la Pascua fue cuando Jesús murió. Y Cristo, por eso es Cristo nuestra Pascua, y Él murió para salvarnos, libertarnos de nuestros pecados. Pero fíjense, después de ese tiempo se cuentan 50 días, 7 semanas, por eso esta fiesta también se le conoce como las 7 semanas, y ahí llega el día 50. Jesús, recuerde, después que murió se estuvo apareciendo 40 días con diferentes pruebas indubitables, dice el libro de los Hechos, Lucas hablando, ¿verdad? Bendito sea el Señor, porque nosotros somos testigos de lo que dice la palabra. Hay un cántico que dice, yo soy testigo del poder de Dios. ¿De dónde lo aprendemos? De la palabra. ¿De dónde lo aprendieron los que escribieron la palabra? Lo aprendieron de Jesús, porque ellos estuvieron allí. Juan se pone el mismo como en tercera persona, y él estuvo allí, y él estaba allá hablando de él mismo, bendito sea el Señor. Pero cuando llega el día de Pentecostés, que ya habían pasado 10 días después del capítulo 1, versículo 8, donde dice que Jesús fue levantado, y ellos vieron a Jesús irse al cielo. Luego el capítulo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y dice que de repente, descendió del cielo como un viento, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados ellos. Dice que habían como 120 personas. Y se fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra clave aquí es descendió. Descendió. A lo que desciende es a lo que viene de arriba. Bendito sea el Señor. Espera la promesa que yo le voy a enviar del Padre. Y de ahí en adelante pues comienza la iglesia. El día de Pentecostés es que comienza la iglesia cristiana, porque se convirtieron en esa ocasión como 5,000 personas. Luego más adelante en otro mensaje se convierten como 3,000, hablando de varones, de hombres. Pero fíjense, 5,000 personas, ¿por qué? Dice que en ese momento, dice que habitaban en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esta era lo que le decía al principio, la peregrinación, que venía gente de todos lugares. Y esta gente dice que estaban atónitos y maravillados, atónitos y perplejos, porque dice que los oían hablar en las lenguas en las que ellos habían nacido. Sobre quién descendió el Espíritu primero fue sobre los que se habían reunido, alrededor de 120 personas. Descendió el Espíritu y la evidencia física fue que comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ese es un tema bien importante, porque los pasajes que vamos a estar hablando tienen que ver con esto. Bendito sea el Señor. Vamos ahora a mirar el capítulo
El capítulo 8 del libro de Hechos, Hechos capítulo 8, versículo 5. Eso es un poco de un recuento, ¿verdad? Para que nos ubiquemos un poco de cómo llegamos al día de Pentecostés. Y Pentecostés, no vino el Espíritu Santo porque era día de Pentecostés, sino que en ese día cayó, y por eso de ahí pues sale el nombre pentecostal que usan muchas denominaciones. Y nosotros pues creemos en el Espíritu Santo, nosotros creemos lo que dice la palabra allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 5 como hasta el 7 por ahí, que Jesús murió conforme a la Escritura, fue sepultado conforme a la Escritura, pero también se levantó al tercer día, bendito sea el Señor, y allí menciona los testigos que ya mencionamos, porque esto es real, esto no es un cuento, esto no es un mito. Muchas personas tratan de tergiversar, de cambiar esta palabra poderosa, pero esto es un hecho, esto sucedió de verdad y nosotros lo creemos por fe, bendito sea el Señor. No solamente lo creemos, sino que nosotros somos testigos de que ese Espíritu Santo también ha descendido sobre nosotros, bendito sea el Señor. Capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 5, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Quién era Felipe? Hermano, pues Felipe era uno de los discípulos. No, Felipe no era uno de los apóstoles. Era discípulo, pero no era apóstol. Recuerda, discípulos eran todos los que seguían a Jesús. Apóstoles fueron aquel grupo selecto que escogió el Señor. De aquellos 12, bendito sea su nombre. Este Felipe era uno de los diáconos que nos menciona allí en el capítulo, creo capítulo 6 del mismo hecho. Dice que escogieron a 7 personas para ayudar a los apóstoles, bendito sea el Señor, para que si los apóstoles se dedicasen a predicar la palabra, y estos ayudaban con el sostenimiento diario, porque esa era una cosa que hacía la iglesia. La iglesia se encargaba de sostener a las personas, algo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Muchas personas ayudando a los demás. Y es lindo cuando usted puede ayudar, cuando podemos ayudar a las demás personas. Y recuerden, nunca demos de lo que nos sobre, nunca demos cosas que ya están pasadas allí en la alacena o en su cocina por allí, almacenado en algún lugar y ya pasaron de fecha. No de esas cosas, de cosas que estén al día, bendito sea el Señor. Pero este Felipe era uno de los diáconos. Y mire esta cosa, cuando escogieron los diáconos, uno de los requisitos era que fueran llenos del Espíritu Santo, llenos de Espíritu Santo, llenos de sabiduría y personas de buen entendimiento, bendito sea el Señor, personas respetables. Y este Felipe, llega una persecución por causa... ¿Recuerdan a Saulo de Tarso? Saulo de Tarso comenzó a perseguir a la iglesia. Y cuando persiguieron la iglesia, dice que todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Pero los que salieron de Jerusalén, incluyendo tal vez parte de aquellos 120 que estaban allí, de los que se habían convertido en aquel entonces, dice que fueron por diferentes lugares, bendito sea el Señor. Y Felipe específicamente llega a esta ciudad de Samaria. Recuerden que le mencioné Samaria, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Llegó Felipe a Samaria, pero a pesar de que estaba en persecución, no se quedó con los brazos cruzados. Usted no se quede con los brazos cruzados, bendito sea el Señor. A pesar que todavía estamos en las casas, todavía estamos en cuarentena y están por ahí tratando de reabrir los negocios y reabrir todo, ¿verdad? Para estimular la economía, pero usted tiene que cuidarse. Y el hecho de que estemos en la casa, la palabra no está en cuarentena, la palabra se sigue predicando, la palabra no está presa, la palabra se sigue predicando, y este es uno de los medios por los cuales llevamos esta palabra poderosa, y esta palabra va a ser lo que el Señor quiera. Bendito sea el Señor. Dice que descendió a Samaria y les predicaba a Cristo. Recuerden, Samaria no eran judíos. Los samaritanos no eran judíos, bendito sea el Señor. En el tiempo bíblico de Jesús, en el tiempo bíblico de Jesús había el territorio que conocemos como el territorio de Israel. Hoy en día pues hubo un tiempo que le cambiaron el nombre, le pusieron Palestina, pero en el tiempo bíblico se llamaba la tierra de Israel, y habían 3 provincias: estaba Galilea, estaba Samaria, estaba Judea. Jesús comenzó su ministerio en Galilea, Jerusalén estaba en Judea, y lo vemos en varias ocasiones cuando Jesús, específicamente capítulo 4 de Juan, donde dice que Jesús tenía que pasar por Samaria, porque viajaba de Galilea a Judea, viajaba de Judea a Galilea y tenía que pasar por Samaria. Y los samaritanos no eran judíos. Hubo una ocasión, y el expositor, si usted tiene el expositor que yo tengo, aquí no dice mucho, pero la palabra nos dice claramente que cuando el pueblo fue llevado cautivo, el pueblo de Israel, del reino del norte, allá mucho tiempo antes del año 722 antes de Cristo, dice que se llevaron el pueblo cautivo a un imperio que se llamaba Asiria en aquel entonces, lo que hoy es más o menos por allí a Irak. Bendito sea el Señor. Irak, tal vez cerca de Siria también, de Irak, Siria,
bendito sea el Señor, a Siria. No es lo mismo Asiria que Siria. Asiria no existe, Siria todavía existe hoy en día. Pero se llevaron cautivo al pueblo, ¿por qué? Por causa de la desobediencia. ¿Y qué hicieron? Trajeron personas de otros lugares, personas paganas, para que habitaran ese lugar. Y estas personas eran paganos. Y se quedó parte del pueblo del norte, se conocía en ese tiempo ese reinado, el reinado de Israel con 10 tribus y Samaria como capital, y poblaron estos lugares. Y esta gente dice que eran paganos, de tal forma que trajeron sus dioses y salían leones, porque estos leones eran cristianos. Estos no cristianos en aquel tiempo, bueno, eran creyentes los leones, y como esta gente eran paganos, pues los leones mataban a las personas, y tuvieron que traer sacerdotes para que instruyeran a estas personas en la ley. Por eso que cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana allí en el pozo de Sicar, la mujer le hablaba acerca de Abraham, de nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, pero ellos no eran cristianos. Bendito sea el Señor. Y había un roce entre cristianos o entre judíos y samaritanos. Por eso que la mujer le dice que, pero tú no me puedes hablar a mí. ¿Cómo es que me estás hablando? Porque un comentario dice allí, ¿verdad? No lo dice directamente, pero el comentario dice porque judíos y samaritanos no se llevaban, porque no eran judíos. Y recuerden, los judíos eran bien celosos de su cultura, bien celosos de su Dios, bien celosos de su religión, que era el judaísmo, y no querían tener nada con nadie. Y desechaban a los samaritanos. Pero en esta ocasión llega el evangelio a Samaria. Y miren lo que dice el versículo 6. Y la gente unánime, esa palabra es tiene un peso bien grande, ¿verdad? Unanimidad. Nosotros tenemos que estar siempre unánimes. Recuerda, podemos estar juntos, pero no estar unánimes. Podemos estar juntos acá, no hay nadie junto hoy, son 2 personas vemos acá. Pero cuando estamos acá, pues lo mencionamos de esa forma. Estamos todos aquí en esta mañana. Y unos están pensando en lo que van a hacer, y siempre mencionamos que los hermanos están pensando en ir a Walmart y ir a las tiendas por allí. No podemos estar dando anuncios, ¿verdad? Pero las personas tienen que ir a diferentes tiendas después de la escuela bíblica y no están unánimes. Por eso especifica, ya cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Es necesario que el pueblo de Dios esté unánime juntos. Capítulo 4 de Efesios, lo mencionamos anteriormente, en clase anterior lo mencionamos de nuevo. Capítulo 4 de Efesios nos habla de la unidad del Espíritu. Nosotros somos un solo cuerpo, nosotros tenemos un solo Espíritu, tenemos un solo Dios, tenemos un solo Salvador, un solo amor. Y ese amor, dice que ese amor nos construye, es el amor que nos une. Bendito sea el Señor. Dice que la gente escuchaba atentamente, es necesario escuchar atentamente, porque cuando no escuchamos atentamente las cosas nos entran por un oído y nos salen por otro, como dice el libro de Santiago, no dice así, pero dice que hay que escuchar atentamente la palabra del Señor para que no seamos olvidadores, no seamos oyentes, oidores olvidadizos. Es necesario repetir para que se nos queden las cosas. Bendito sea el Señor. Dice que la gente oía atentamente lo que decía Felipe. ¿Qué decía Felipe? Hablando acerca de la palabra del Señor, hablando acerca de este Jesús que había sido crucificado hacía poco tiempo, 50 días anteriores, un poquito más tal vez, un poquito más acá en el capítulo 8, pero tal vez a unos cuantos meses Jesús había sido crucificado y muchas personas creyeron en Jesús, se arrepintieron y predicaban esta palabra y daban testimonio porque había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Bendito sea el Señor. Y miren lo que hacía Felipe. Dice, oyendo y viendo las señales que hacía. La palabra es bien específica, nos dice, y estas señales seguirán. Capítulo 16 del libro de Marcos nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. Coma, en mi nombre echarán fuera demonios. Dice que tomarán en las manos, tomarán algo, tal vez algún veneno, cosa mortífera, no les hará daño. Tomarán en las manos serpientes, no le hará daño. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es necesario. Fíjense, cuando Cristo llega a un lugar, algo va a pasar. Y si nosotros estamos representando a Cristo, nosotros somos representantes de Cristo, nosotros predicamos a Cristo, tienen que haber señales. Por eso es que nosotros oramos por los enfermos. Por eso es que nosotros hablamos de que el Señor cambia. Y esas son las señales que el Señor da, ¿verdad? Que el Señor va a cambiar las personas. Esa es la señal más grande. El milagro más grande que el Señor hace en la vida es que los cambia. Nos cambia de lo que éramos antes y nos convierte en nueva criatura. Pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Pasamos de la muerte a la vida, bendito sea el Señor, y ahora somos nueva criatura. Ese es el milagro más grande. Pero el Señor hace milagros y portentos. Capítulo 2 del libro de Hebreos, versículo 4, nos dice, capítulo 2, versículo 4 del libro de Hebreos, búsquelo ya en su casa, bendito sea el Señor.
Hebreos capítulo 2, déjenme buscarlo por aquí rapidito también. Nos habla acerca de estas señales. Bendito sea el Señor. Vamos a buscarlo por aquí. Hebreos capítulo 12, allí hay un verso muy conocido que nuestro pastor lo usa mucho, ¿verdad? Necesario que atendamos estas cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos vayamos resbalando. Pero el versículo 4, hablando de que el Señor fue el que anunció esta salvación, ¿verdad? El versículo 3 nos dice, esta salvación siendo anunciada primeramente, versículo 3, siendo anunciada primeramente por nuestro Señor Jesucristo, dice, fue confirmada por los que oyeron. ¿De qué manera? Dice, testificando a Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Estas señales van a seguir a los que creen. Fíjese, esto es un evangelio vivo. Esto es un evangelio vivo. Cuando usted predica la palabra del Señor, por eso testificamos que esta palabra, nosotros no somos nadie, simplemente somos un vaso. Pero esta palabra, así sea a través de estos medios, esta palabra va a llegar allí, va a llegar a su hogar, va a llegar hasta su corazón y lo va a cambiar. Si usted no conoce al Señor esta mañana, permite que esa palabra entre en usted, sea accesible, ¿verdad?, a la palabra de Dios y déjese tocar por el Espíritu Santo en esta mañana. Porque eso es lo lindo de esta palabra, que esta palabra va a llegar allí y el Espíritu Santo lo va a redarguir a usted. Bendito sea el Señor, y lo va a cambiar. Si no conoce al Señor, permita que esta palabra llegue a su corazón y déjenos saber, aquí hermano, mira, el Señor me ha tocado y yo quiero aceptar al Señor. Vamos a orar por ti, para que tu nombre sea escrito allá en el reino de los cielos. Y si no lo quieres compartir con nosotros, allí con el Señor, y el Señor, límpiame, cámbiame, Dios mío, porque este hermano está diciendo que esta palabra cambia, que ese espíritu cambia. Permite que esa palabra te cambie. Ora allí en tu casa, bendito sea el Señor, y clama al Señor para que Él te salve. Es necesario que estas señales, ¿verdad?, sigan a los que creemos en el Señor, porque de lo contrario estamos predicando un evangelio muerto, y nuestro evangelio es un evangelio vivo, es un evangelio de poder. Y la palabra poder que aparece allí, el verso que mencionamos en Hechos 1:8, la palabra poder en hebreo es dunamis. Suena como a dunamis, suena como a dinamita, claro. Es un poder explosivo. Esto no es un poder que queda encerrado por allá. Eso es un poder que te va a cambiar primeramente a ti, y luego te va a usar a ti para cambiar a otras personas. Te va a usar como vaso, como hizo con Pedro. Pedro era una persona completamente diferente. Era bravo, como dicen en algunos lugares. Era bravo, ¿verdad? Y le cortaba la cabeza a cualquiera y se echaba para el lado, pues le cortaba la oreja. Y peleaba con cualquiera, Pedro. Pero cuando llegó el Espíritu Santo fue diferente. Bendito sea el Señor. Y en cierta ocasión negó a Jesús, pero ahora testifica claramente con una elocuencia, con un denuedo, que la gente se quedaba maravillado y decían, wow, pero estos son personas del vulgo, esta gente son pescadores, estas personas no saben hablar muy bien. Pero Pablo se expresaba de una forma tremenda porque era el Espíritu a través de él. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a nosotros, nos cambia completamente y permite que fluya esa palabra con autoridad, con poder. Pero no somos nosotros, es la palabra a través del Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Y eso es lo que hacía Pedro, predicaba de una forma tremenda, bendito sea el Señor. Y las vidas eran cambiadas con el poder de Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Un evangelio vivo, bendito sea el Señor, porque Cristo está vivo, y por cuanto Cristo está vivo, nosotros también estamos vivos, y esta palabra es viva. Nos dice específicamente que esta palabra es viva y eficaz, bendito sea el Señor, y va a cortar y va a penetrar. Hebreos capítulo 4, versículo 12, va a penetrar y va a hacer aquello que el Señor quiere, nos va a cambiar, y va a cambiar nuestro espíritu y nuestra alma, y va a penetrar hasta las coyunturas, los tuétanos, y dice que dicen los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito sea el Señor. Míralo allí, puede chequearlo allí, buscarlo allí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Versículo 12 acá en Hechos 8 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, creyeron a Felipe, están creyendo en el reino de Dios, creyendo lo que Felipe decía, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Una de las cosas, y es un mandato, ¿verdad? Cuando las personas aceptan al Señor, pues si todos hemos pasado por eso, son bautizados en agua. ¿Qué es esto? ¿Esto te cambia? ¿Esto te va a hacer salvo? No, el bautismo en agua no te va a salvar, el bautismo en agua no te va a cambiar. Dicen por ahí, ¿verdad?, que hay personas que cuando los bautizan, mete un diablo seco y saca un diablo mojado. No hay cambio ninguno, porque no cambia, el agua no te va a cambiar, el agua es un símbolo, que ahí cuando se sepulta en el agua y sepultan tus pecados.
pero lo que sí te cambia es el Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Dice que se bautizaban hombres y mujeres. Este es uno de los pocos lugares donde aparece hombres y mujeres. Por lo general dice que se convirtieron tantos varones y tantos varones aquí, tantos varones allá, pero el libro de Hechos pues es específico y habla acerca de también mujeres. En un lugar dice que se convirtieron mujeres nobles, no pocas, una forma de hablar de Lucas, ¿verdad? No pocas, en lugar de decir muchas, dice mujeres no pocas, bendito sea el Señor. Pero dice que se bautizaban hombres y mujeres. Recibieron el Evangelio, no recibieron a Felipe, porque Felipe es simplemente un medio que el Señor usó para anunciar el Evangelio. Pero mire cómo dice el reino de Dios, del reino de Dios que predicó Jesús. Acercaos, decía también Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se acerca. De ese reino se acercó a través de Jesucristo. La única forma, les recuerdo, de llegar al cielo es a través de Jesús. No hay otra forma de llegar al cielo sino a través de Jesús. Se bautizaban hombres y mujeres. Bueno, cumplieron con esta parte, ¿verdad? Cumplieron. Bendito sea el Señor. Este es un anuncio, ¿verdad? Acá no pagado, ni es político, sino que el pastor ya mencionó que los que no se han bautizado, bendito sea el Señor, van a comenzar unas clases de bautismo, no sé cuándo, simplemente pues estoy refiriendo a las palabras del pastor. Si usted no se ha bautizado, pues usted déjele saber al hermano pastor o a la secretaria, a alguno de los hermanos de la iglesia, que usted se quiere bautizar porque van a comenzar pronto las clases, bendito sea el Señor, de bautismo, porque es necesario que usted sepa por qué se bautiza, bendito sea el Señor. Así que déjele saber cuándo va a ser, pues usted pues hable con el pastor, bendito sea el Señor. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido, estoy en el versículo 14 del capítulo 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, no dice que recibieron a Felipe, recibieron la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué se ve aquí? Aquí se ve orden. Los apóstoles no fueron esparcidos, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Jerusalén era el centro evangelístico, porque de ahí en adelante es que comienzan a salir los diferentes. Bueno, allí comenzó el día de Pentecostés, allí comenzó la iglesia cristiana. ¿Qué es la iglesia cristiana? La iglesia que tiene como fundamento a Cristo. La iglesia cristiana cree en Cristo. ¿El fundamento de quién? De los apóstoles, que ellos siguieron predicando lo mismo. Lo que aprendieron ellos lo siguieron esparciendo por diferentes lugares. Pero cada vez que pasaba algo, pues iban a Jerusalén. Y de allí, cuando llegaron las noticias de Jerusalén, allí estaba Pedro. El Pedro que le hablamos diferente de Pedro y Juan, aún seguían juntos, uno de los dos discípulos cercanos a Jesús. Dice que los enviaron a Pedro y Juan a Samaria. ¿Para qué? Para ver lo que estaba pasando. Porque faltaba algo más, bendito sea el Señor. Capítulo 8, versículo 15, dice los cuales, ¿de quién está hablando? Está hablando de Pedro y Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. ¿Qué es esto de recibir el Espíritu Santo? Necesitamos ese poder. Eso se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Es necesario el Espíritu Santo para irnos para el cielo? No podemos decir, hay personas que predican, si tú no recibes el bautismo del Espíritu Santo, tú no vas para el cielo. No, eso no es cierto. Pero se necesita el bautismo del Espíritu Santo para poder predicar, para poder hablar esta palabra. Hermano, pero yo no recibo el bautismo del Espíritu Santo y yo le hablo a los demás. Pero hay una diferencia. Mire la diferencia entre un Pedro, como ya dijimos, una persona bien arriesgado muchas veces. Estoy pensando en inglés la palabra, ¿verdad? Pero era demasiado como, peleaba con cualquiera. Pedro peleaba con cualquiera. Y vamos a llamarlo imprudente, ¿verdad? Una persona muy imprudente que no medía sus palabras, pero ahora cuando viene el Espíritu Santo, y recuerde, cuando te llega el bautismo del Espíritu Santo, te va a cambiar completamente. Ya mencionamos que te va a cambiar interiormente y luego te va a ayudar a cambiar a otras personas. Y ese es el propósito. Nuevamente, retornando al versículo 8 del capítulo 1, recibiréis poder ¿para qué? Para predicar este evangelio. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigo. Es necesario estar lleno del Espíritu Santo para ser testigo. ¿Cómo tú puedes hablar? Como siempre hemos dicho, ¿cómo tú puedes hablar de algo que tú no tienes? Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo y el Señor te usa para su gloria y su honra, tú puedes decir, mira, el Señor te puede usar de esta forma, bendito sea el Señor. Dice que oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido. La palabra clave es descendido. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unidos,
unánime juntos, y de repente vino del cielo, descendió del cielo, y ahí descendió del cielo el Espíritu Santo y se posó sobre ellos como llamas de fuego. Por eso el Espíritu Santo se compara con una llama de fuego, una llama que no te quema, no te consume, sino que quema todo lo que no es de Dios. Bendito sea el Señor. Recuerden, nosotros estamos en una naturaleza humana, una naturaleza carnal. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo continuamente, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Cuando se habla de ser bautizado en el nombre de Jesús, es ser bautizados como el día de Pentecostés, que muchos dijeron, versículo 39 del capítulo 2, dice: varones galileos, ¿qué haremos? Porque como mencionamos, estaban todos atónitos, maravillados, y pensaban qué vamos a hacer. Y allí pues le dicen los discípulos le dicen en el capítulo 2, versículo 39, 40 por allí, le dice: creen en el Señor Jesucristo y bautícese cada uno. Y allí fueron bautizados. Bendito sea el Señor. Bautizados en agua. Agua para arrepentimiento, pero el Espíritu Santo, mire, el agua es para arrepentimiento y el Espíritu es para poder. Recuerde esa palabra, poder. Pero ¿qué tipo de poder? Un poder explosivo, que donde quiera que tú llegas va a haber una diferencia y van a haber cambios. Llegó Felipe a Samaria, hubo una diferencia. Bendito sea el Señor. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hay personas que no creen en esto. Nosotros, de la iglesia donde yo vengo, años y años atrás, la semana pasada pues nos estaban escuchando desde allá, desde mi iglesia en la Manga Arriba de Guayanilla. Allí cuando nosotros estuvimos se manifestó el Espíritu Santo, cayó, descendió el Espíritu Santo, y los directores o los que estaban a cargo del concilio al cual pertenecíamos decían: nosotros sabemos lo que es el Espíritu Santo, así mismo. 40 y tantos años ya está esa iglesia. Pero allí nos dijeron en esa ocasión, de la misma forma que cayó el Espíritu Santo aquí, cayó allá. Dice: nosotros sabemos lo que es el Espíritu Santo, pero no lo queremos. Y de allí fue que comenzó la iglesia, que todavía está allí, cerquita de la casa donde yo vivía. Allí está todavía predicando esta palabra poderosa y creyendo en el poder del Espíritu Santo. Mire lo que hicieron ellos. Dice: entonces les imponían las manos. Una de las formas para recibir el Espíritu Santo es imponer las manos. Y vamos a ver, no es una forma o un método específico para ser lleno del Espíritu Santo, para ser bautizado en el Espíritu Santo. Miren lo que dice aquí, anótelo por ahí, dice que le imponían las manos. ¿Qué es imponer las manos? Ponerle la mano encima. Y ponerle la mano encima no quiere decir que te van a mover la cabeza de aquí para allá y que repitas 50 veces Jesús Santo o aleluya, aleluya, aleluya. Dice, porque hay una evidencia. Hay una evidencia física del Espíritu Santo. Allí vimos que comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia inicial de cuando llega el bautismo del Espíritu Santo. Y esto puede llegar cuando tú te conviertes, esto puede llegar a los 2 años, 3 años, 4 años, puede llegar hasta los 20 años que tú comienzas a hablar en lengua. Pero esta es la evidencia de que tú estás lleno del Espíritu Santo. Y esto hay que estar lleno constantemente. No lo podemos echar para atrás. Hay que renovar esa fuerza todo el tiempo. Bendito sea el Señor. Le ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 8, versículo 17. Bendito sea el Señor poderoso. Aquí vamos a pasar a otro verso, a otro capítulo, y tenemos que avanzar, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de diferentes formas como se manifiesta el Espíritu Santo. Pero allí dice que había un personaje, y puede mirarlo allí, ¿verdad? El capítulo anterior, bendito sea el Señor, el capítulo 8, de cómo una persona vio que ellos recibían, una persona que se convirtió, que vio, se llamaba Simón el Mago, y vio que ellos recibían, con la imposición de las manos, recibían el Espíritu Santo, y él quería pagar. Esto no se compra con dinero. Esto no se compra con ofrenda. El don de Dios es gratuito. Esto es lo que hay que anhelarlo, hay que pedirlo. Y dice que este hombre quería que le dieran ese don para él poner las manos sobre las personas, pero quería pagar. Y ahí pues tuvo un problema con los apóstoles y hubo una maldición allí, ¿verdad? Arrepiéntete de este mal, porque veo que búsquelo por allí, el capítulo 8 más adelante, porque él quiso comprar el don de Dios. Dice: ¿quién te dice a ti que el don de Dios se compra con dinero? Bendito sea el Señor, poderoso sea el Señor. Ahora miramos el capítulo 10 del versículo, y aquí es bastante extenso, ¿verdad? El contexto, no podemos cubrirlo completo por el tiempo, pero allí nos dice, bendito sea el Señor. Vamos a mirar el versículo 44, Hechos capítulo 10, versículo 44, búsquelo allí, algo muy conocido por ustedes, pero a pesar de que usted conozca, siempre la palabra nos habla algo diferente, algo nuevo, porque la palabra, pensamos, usted puede leer cualquier libro, y más adelante, la próxima clase va a estar hablando de la autoridad de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Usted puede leer un libro una vez y lo vuelve a leer y le va a decir lo mismo.
Por eso usted compra un libro, lo lee y lo echa para el lado, pero la palabra de Dios usted la lee un día y le va a hablar de una forma. Lee el mismo pasaje otro día y le va a hablar de otra forma. Y vuelve a leerla nuevamente. Imagínense, esta palabra la estamos leyendo ya por ¿cuánto tiempo? Más de 40 años estamos leyendo esta palabra. Y sigue vigente. Eso es lo lindo de la palabra de Dios. Esa es la introducción para las próximas lecciones que nos habla acerca de la palabra de Dios. Pero dice que mientras él hablaba, pero estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Quiénes oían el discurso? Vamos a hablar un poquito del contexto. Había un hombre que se llamaba Cornelio. Bendito sea el Señor. Este era un hombre que era gentil, era romano, tenía una compañía. Acá siempre decimos el tipo de compañía que tenía, no le voy a decir ahora, pero usted se recuerda la compañía que tenía, pero la compañía se llamaba La Italiana y no era una compañía de vender nada, sino que era una compañía de soldados. Bendito sea el Señor, y este hombre era bueno. Dice que hacía limosna, oraba y vio. Dice que le apareció un ángel, le habló y le dijo que mandara a buscar a Pedro. Esto sucede varios años más adelante, desde el capítulo 1, capítulo 2, ya estamos en el capítulo 10. Y recuerde que, imagínense, del capítulo 1, versículo 8, al día de Pentecostés pasan 10 días. Imagínense el resto. Es un recuento que se hace después de varios años. Pero acá, este hombre dice que el Espíritu le dice, mira, llama a este hombre. Y esto es lo lindo del Espíritu. Nuevamente, ayer capítulo 2 del libro de 1 Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, nos habla acerca del Espíritu. Y dice que el Espíritu le escudriña todo, aún lo profundo de Dios y nosotros. Y es algo lindo, porque no solamente es el bautismo del Espíritu importante, sino que viene otra parte que se encuentra en el mismo libro de 1 Corintios, carta de Pablo a los Corintios. Nos habla en el capítulo 12, por ahí dice que los dones del Espíritu. Hay una cosa que se llama el bautismo en el Espíritu, otra cosa se llama el fruto del Espíritu y otra cosa diferente que se llama los dones del Espíritu. Imagínense, y todo eso tenemos que tenerlo nosotros. Y eso es el mismo Espíritu, ¿verdad? El mismo Espíritu trabaja de diferentes formas. Pero a través del Espíritu Santo nosotros podemos conocer las cosas. El Señor nos va a revelar cosas a través del Espíritu Santo que nadie lo conoce. Por eso dice allá no sé si es el versículo 9, pero búsquelo allí, capítulo 2, que referente a una cita del Antiguo Testamento, dice que cosas que oído no oyó, que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y esto es a través del Espíritu Santo. Hay misterios que el Señor nos revela a través del Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Dice que este hombre llamado Cornelio, el Señor le dice, mira, allá hay un hombre que vive, y le dice específicamente, porque el Señor es específico, le da la dirección. Hay un lugar que se llamaba Jope. Jope, eso está en la costa del mar Mediterráneo, costa de Israel, en el Mediterráneo. Y dice, allá hay una ciudad que se llama Jope. Cornelio estaba en un lugar que se llamaba Cesarea Marítima. Hay otra Cesarea que se llama Cesarea de Filipo. Pero él está en este lugar que se llama Cesarea, porque era un lugar fuerte, una guarnición de los romanos. Bendito sea el Señor. Y él estaba allí en su compañía, con su compañía la italiana, y envía, era un centurión, por eso tenía su compañía, y manda a buscar a Pedro. Y le dice, mira, él está allí y vive en la casa de un hombre que se llama Simón, un curtidor. Curtidor puede ser un curtidor de pieles. Y le dice específicamente, envía por él. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Y allí, para el mismo tiempo, y ahí ustedes lo conocen, muy conocida esta parte, que él está a la hora de la oración. Esa ocasión era cerca del mediodía, que estaba orando, y en lo que le preparaban de comer, dice que tuvo un éxtasis y veía un lienzo que descendía del cielo, cogido por 4 partes. Vamos a pensar en una sábana cogida por 4 partes. Allí dice que había animales de todas clases, reptiles y animales que eran impuros para los judíos, y el Señor le dice, mata y come. Y Pedro dijo, no, yo no puedo matar y comer porque nada inmundo ha entrado en mi cuerpo. Para los judíos hay ciertas cosas que eran inmundas, no podían comer. Pero la cosa es que el Señor lo estaba llamando y le dice, mira, por allí va a venir una persona que te viene a buscar, ve con él, no dudes. Y eran los enviados de parte de Cornelio. Dios le habla a Cornelio primero, luego le habla a Pedro. Y tan pronto viene esta persona guiados allí preguntando, ¿dónde vive Simón Curtidor? Y preguntaron, ¿y está aquí Simón?
Simón, allí está, otro nombre de Pedro era Simón. Y él se va con ellos. Cuando llegan a la casa de Cornelio, para Pedro fue un golpe grande porque los judíos no podían entrar a la casa de un gentil. Gentil, recuerde, todo aquel que no es judío. Y cuando llega a la casa comienza a hablar y dice, usted sabe cuán abominable es para mí como judío entrar a una casa de un gentil, y comenzó a relatarle por qué estaba allí. Pero un dato bien interesante es que cuando él se va, él se lleva a 6 personas con él. Se llevó a algunas personas con él porque es importante el testimonio de otros, bendito sea el Señor. Él se llevó varios con él. Y cuando llega allí comienza a hablar de la palabra de Dios, de Jesucristo. Perdón, dice aquí que mientras él aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre estas personas. Todo lo que en el discurso, estas personas ni se habían convertido todavía. Estas personas no habían sido ni bautizados todavía. Y cayó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se amolda como nosotros queremos. Hay personas, por eso le digo, las personas que dicen que llama y di aleluya, aleluya un montón de veces. O arrodíllate en aquella esquina del banco, allí a mi izquierda, todo el tiempo, arrodíllate allí y pide al Espíritu Santo. O arrodíllate allí en la esquina del último banco. No, el Espíritu Santo no se amolda a nuestros caprichos, a nuestra forma de ser. El Espíritu Santo se va a manifestar como Él quiere, bendito sea el Señor. Dice que cayó sobre todo lo que hay en el discurso. ¿Por qué? ¿Por qué se dieron cuenta? Versículo 45 dice, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ahí está el grupo que vino como testigo, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos se quedaron, mire qué cosa, el Espíritu Santo se derramó sobre un grupo de personas en aquella ocasión, el día de Pentecostés, y todos los que estaban alrededor se quedaron atónitos y maravillados. Ahora se derrama el Espíritu Santo, allá hay bien judíos, ahora se derrama el Espíritu Santo sobre los gentiles, y ahora son los judíos que se quedan atónitos y maravillados. ¡Wow! Se quedaron maravillados de que se derramara el Espíritu Santo, porque esto es para todos. Bendito sea el Señor. Nuevamente regresando allá al capítulo 2 dice, porque esta es la promesa. ¿Esta es la promesa para quién? Para los que están cerca y para los que están lejos, para todos aquellos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Búsquelo allí en el capítulo 2, versículos 39, 40 por allí. Eso es promesa para todos, lo dice allá en el libro de él, esta promesa es para todos, para hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, para todos. Mire por qué ellos sabían que el Espíritu Santo había descendido, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Esta lengua era para magnificar a Dios, reconocer a Dios. Allá en el capítulo 2 dice, porque oían en la lengua que ellos habían nacido, que ellos alababan al Señor, bendito sea Dios. Versículo 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahora no hay diferencia, gentiles reciben el Espíritu Santo igual que los judíos. Este hecho que aparece en el libro de los Hechos se conoce como la plenitud de los gentiles, muy diferente al tiempo de los gentiles, bendito sea el Señor. Versículo 48 dice, mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Importante también esta parte. En el nombre del Señor Jesús, cuando bautizamos acá, pues bautizamos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. En aquel entonces se bautizaron en el nombre del Señor Jesús porque ellos sabían del Espíritu Santo, habían sido bautizados en el Espíritu Santo, pero también conocían a Dios, a Jesús. Como hemos dicho muchas veces, personas creen en Dios. Creen en Dios, pero en Jesús no creen. Nosotros tenemos que creer Padre y Espíritu Santo. Dice que los bautizaron y le rogaron que se quedase. ¿Para qué? Hay una parte que una persona se convierte, cuando una persona se convierte, amén, gloria a Dios, hay gozo en los cielos, nosotros nos gozamos aquí, se convirtió en hermano, gloria a Dios. Pero hay una parte, después hay que dar un seguimiento y enseñar a la persona, eso se conoce como discipulado, bien importante. Por eso se quedaron con ellos algunos días, bendito sea el Señor, y prepararlos para que puedan ayudar a otros, bendito sea el Señor. Capítulo 11 del libro de Hechos, vamos a estar mirando el versículo 15, bendito sea el Señor. Aquí pues, como mencionamos ya, Pedro y los apóstoles estaban en Jerusalén. Había un varón que se llamaba Jacobo, hermano del Señor, que era el presidente o el presbítero de la iglesia que estaba en Jerusalén, y todo asunto tenía que ser llevado delante de ellos. Ahí que comienza Pedro a recontar, porque tenía que llevar el informe, y si usted lo mira allí, dice el informe de Pedro en Jerusalén, dice que comenzó a hablar acerca de lo que había pasado en la casa de Cornelio,
Y bien interesante, ahí están los hermanos. Mira por aquí donde él comienza a contarle todo lo que pasó, de cómo tuvo el éxtasis, de cómo el Señor lo llamó y luego cómo llegó estos varones enviados por Cornelio, llegaron a la casa, se fue con ellos. Y acá en el versículo 15 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio en el día de Pentecostés. No hay diferencia, bendito sea el Señor. Y de ahí él habla acerca de las personas que estaban con él. No sé qué versículo es, pero dice, el versículo 12, capítulo 11, versículo 12, búsquelo allí rapidito. Dice, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, fueron también conmigo estos 6 hermanos. Ahí están los 6 hermanos. Eso era lo que decían, que se quedaron maravillados de que el Espíritu Santo había caído sobre ellos. Y bien importante tener testigos. Y así fue como se manifestó el Espíritu Santo allí. Y ellos pues tuvieron que aceptar esto. Dice que se acordó entonces de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Las personas preguntaban a Juan, estamos esperándote a ti, hay que esperar a otro más, ¿o qué va a pasar? Y le preguntaban, ¿eres tú el que vienes a salvarnos? ¿Eres tú el Salvador? ¿Eres tú el Mesías? Le decían, no, yo no soy. Viene uno detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar los lazos, las sandalias de sus pies, pero este lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él solamente bautizaba con agua. Y el que envió este Espíritu Santo y fuego se llama Jesús. Bendito sea su nombre. Capítulo 19, bendito sea el Señor. Ya vimos el recuento allá vimos descendió el Espíritu Santo en Samaria. Vemos desciende el Espíritu Santo allá en Cesarea, en la casa de Cornelio. Vemos el recuento en el capítulo 11, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, la plenitud de los gentiles, cuando habla de plenitud, habla de la plenitud del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te llena, te va a llenar completamente. Y tú sigues pidiendo al Señor, el Señor te va, mientras más busques más del Señor, el Señor te va a dar de esos dones. ¿Y esos dones son qué? Para que tú digas, ahora sí que yo soy grande. Recuerda esto bien claro, los dones y los ministerios no son nuestros. No, que yo tengo el don de hablar lenguas. Y ese es el don que asusta a las personas. Y las personas piensan una persona que está hablando lengua, una persona que está llegando al cielo. Hay personas que hablan lenguas, hay personas, pregúntele a aquellos que fueron delante de Jesús al final, durante el juicio, y le dijeron, Señor, pero en tu nombre oramos por los enfermos y fueron sanados. Señor, en tu nombre sanamos los enfermos. Y el Señor le dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Los dones no te van a salvar. El bautismo en el Espíritu Santo no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que tú mantengas una relación directa con Dios. Y esa relación directa con Dios es que tú des fruto. El fruto del Espíritu. Bendito sea el Señor. Muchas personas que predicaron muchísimo, ganaron muchísimas almas y hoy en día no están con el Señor. Bendito sea el Señor. Pero es importante que usted reconozca que los dones y los ministerios no son nuestros. Mire esto, los dones es, si tuviéramos un espejo, si pudiéramos reflejar, no tengo flashlight acá, pero si pudiéramos reflejar, es como la luna, nosotros somos como la luna. La luna no tiene luz propia. La luna lo que hace es que irradia la luz del sol. Irradia la luz del sol a este mundo, bendito sea el Señor. Y cuando viene la luz del sol, y llega la luna, esa luna pues nos da esa luz. Y eso, así somos nosotros. Los ministerios, no se crea que usted es grande. Y no nos creamos que somos grandes porque tenemos tal y cual ministerio. No. Ese ministerio es para los demás. Ese ministerio es para llevarle a los demás, para ayudar a los demás. Aún un ministerio que es un ministerio bien lindo, que la persona piensa tener los ministerios más grandes. Hay un ministerio que se llama el ministerio de ayudar, de dar. Ese ministerio es más lindo porque usted se desprende. Y eso nos llama a nosotros a desprendernos, a ayudar a los demás. Da por gracia lo que por gracia habrá recibido, como hoy lo hizo Cristo, bendito sea el Señor. No somos nadie. Por eso cuando usted hace algo para la gloria y la honra del Señor, le dice, mira, lo hiciste bien. La gloria y la honra siempre es para el Señor. Y claro, está bien que hay que reconocer a las personas que trabajan. Y acá siempre lo reconocemos, pero cuando lo reconocen usted reconoce. Lo reconocen a usted por lo que hizo, pero usted reconoce de dónde viene, cuál es el medio por el cual usted está dando. Y esto es dar de aquí para allá. Eso no es nuestro. Eso no es nuestro, bendito sea el Señor.
Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, eran como 12 discípulos. Ya cambiamos de Pedro, cambiamos ahora a Pablo. Pablo comenzando en el capítulo 13, llamado, guiado por el Espíritu Santo, bendito sea el Señor, guiado por el Espíritu Santo. Ahora Pablo pues comienza su ministerio y va a diferentes lugares, pero se encuentra con un grupo de personas aquí y le pregunta, bueno, dice, allá ciertos discípulos, ¿qué pasó con estos ciertos discípulos? Capítulo 19, versículo 2 le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ya mencionamos, el Espíritu Santo se recibe cuando usted cree. Hay personas que en el momento que confiesan a Jesús, creen en el Señor, lo confiesan con su boca, le dicen, Señor, lléname de tu presencia, estoy en tu mano, escribe mi nombre en el libro de la vida, ahí reciben el Espíritu Santo. Lo pueden recibir, como ya mencionamos, 5 años después, 10 años después, 20 años después. Pero él le pregunta, ¿lo recibiste cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Hay personas que no saben lo que es el Espíritu Santo y le tienen temor al Espíritu Santo. Ay, Usted no tiene que tener temor al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Viene para ayudarnos, viene para guiarnos. Dice el capítulo 14, dice, y Él os guiará toda verdad, toda justicia, y convencerá al mundo de pecado, de justicia, convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Bendito sea el Señor. Búsquelo allí, capítulo 14, dice la obra del Espíritu Santo. Y es necesario que la iglesia tenga el Espíritu Santo. Es necesario que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. Recuerda, es un beneficio para la iglesia completa, no es para una persona. No es que el Espíritu Santo llegó a mí, ya, esto es para mí, no, esto no es para mí. Esto es para el Señor, los dones del Espíritu, no es para conocerle. Un don tremendo que es el don de ciencia, que usted puede conocer lo que hacen las personas. Eso no es para que usted sepa como dice en inglés, los business, los negocios de las personas, lo que hace la persona no. El Señor te dice, mira, capítulo 5 del libro de Hechos, busca por ahí a ver si es que es capítulo 5, donde Dios a través de Pedro le habla a aquellos dos personajes, Ananías y Zafira, y le dijo lo que ellos habían hecho. Ese es el don de ciencia, que usted conoce lo que las personas hacen. Claro, eso sí el Señor te lo permite, pero no es para que tú sepas, mira, ¿sabes lo que hizo Ananías y Zafira? El Espíritu me dijo que... No. Eso no es así, eso es para un momento dado y es claro cuando el Señor lo permite. Y eso es un don tremendo, espíritu de sabiduría para poder hablar con libertad, con autoridad, con entendimiento. Bendito sea el Señor, unos dones poderosos, orar por los enfermos y que sean sanados. Bendito sea el Señor, que haya milagros, ese es el poder del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo, allí mismo donde esté en su casa, levante la mano y diga, Señor, lléname de ese Espíritu, lléname de ese Espíritu, bendito sea el Señor. Y ese debe ser el anhelo de todo creyente. Y si todavía no recibe el Espíritu Santo, no se apene, como dicen algunos, no le dé pena. No le dé pena, sino siga clamando al Señor y el Señor lo va a llenar de su Espíritu. Porque ese Espíritu es el que nos guía, nos dirige y nos ayuda a caminar. Bendito sea el Señor. Estas personas le dicen, ellos le dieron, ni siquiera hemos oído si es el Espíritu Santo. Hay personas que no lo quieren. Hay iglesias que no aceptan el Espíritu Santo. Imagínense, la iglesia que yo les mencionaba antes, de donde salimos allá, de donde yo vengo, en mi pueblo allá en Guayanilla, que muchos conocen. Allá cantaban los mismos, ese himno que ustedes tienen, que usted cuando una persona nueva se convierte, mira qué libro más lindo. Hay himnos allí que son del 1000 años, 1700 por allá. Y allí cantaban los mismos himnos que cantaban nosotros, pero cantaban de una forma diferente. Cantaban como que sin deseos. Cuando viene, recuerda, es un poder dinámico, es un poder explosivo que te va a cambiar. Que si tú hacías las cosas de esta forma, como un oso perezoso, ahora la vas a hacer como el correcamino, que no vas a estar quieto, porque ese fuego va a pasar como pasó con Jeremías, que Jeremías dijo, Señor, ya yo no voy a predicar más en tu nombre, Señor, ya yo voy a tirar los guantes, ya yo no predico más, porque esta gente no cree en lo que yo predico. Y cuando dijo yo no voy a hacer nada más, dice que sintió dentro de él un fuego dentro de él, que se metió entre sus huesos. Dice que quiso soportarlo, pero no pudo. Ese es el Espíritu Santo. Por eso cuando llega ese Espíritu a ti, comienzas a hablar en otras lenguas, comienzas a llorar, comienzas a brincar, comienzas a moverte, porque ese es el poder del Espíritu Santo. Y ese es el poder que necesitamos todos nosotros. Pídele al Señor que te llene. Allí donde estás en tu casa, Señor, lléname de ese poder. Bendito sea el Señor. No para ser más grande que nadie, sino para ser un mejor cristiano, para ayudar a los demás. Bendito sea el Señor. Como hicieron los discípulos. Un cambio tremendo. Aquellos discípulos. Mira rapidito. Cuando toman a Jesús preso, ¿qué hacen los discípulos? Estaban encerrados. Aun cuando Jesús vieron que Jesús había resucitado, no creyeron.
Y estaban encerrados hasta que ahora vino el Espíritu Santo y fueron vidas completamente diferentes. No le importaba enfrentarse a las autoridades, no le importaba ir donde el Sanedrín, donde el tribunal, donde fuese, ellos se presentaban allí. Y cuando los azotaban, ellos se sentían dignos de haber hecho algo por la causa de Cristo. Bendito sea el Señor. Porque cuando viene ese poder, tú vas a ser diferente. Tú vas a hablar con autoridad, con denuedo. Bendito sea el Señor. Santo el Señor. Dice Pablo, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Había muchas personas, no sé, se sabe si estos eran de algunos que conocían, había un varón que se llamaba Apolos, que hay un personaje allí que se conoce como Priscila y Aquila, dice que Apolos era una persona tremenda, muy elocuente, conocedor de las Escrituras, pero le faltaba algo. Y dice que cuando Priscila y Aquila lo vieron, lo tomaron aparte y le dijeron, mira, tú sabes del Espíritu Santo. Y había este grupo que sabían del bautismo de Juan, pero no conocían el Espíritu Santo. Pero estos fueron receptivos al Espíritu Santo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Ese es el versículo 4. Pero dice el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole, aquí vuelve nuevamente la imposición de manos, como hicieron allí en Samaria, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, descendió, cayó sobre ellos, cayó fuego de lo alto, bendito sea el Señor. Y no es fuego que consume, sino que fuego que te limpia, fuego que te purifica, bendito sea el Señor. Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y miren bendito sea el Señor, miren la evidencia, y hablaban en lenguas, y estos añade, dice que profetizaban. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ese es el cambio que trae el Espíritu Santo. Que si antes tú no te atrevías a hacer alguna cosa, ahora el Señor te cambia. Y tú te paras y puedes hablar la palabra del Señor. Y esa palabra va a llegar y va a obrar porque va guiada, dirigida por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y las personas, como dice aquí, se quedan atentas escuchando. No porque eres tú, sino porque hay algo diferente. Como Jesús cuando comenzó a predicar, ya mencionamos en Lucas capítulo 4, versículo 12, 14 por allí, dice que llegó lleno del Espíritu Santo y cuando se paraba en la sinagoga a leer, dice que ellos se quedaban atónitos así mirando y decían, wow, este hombre es diferente, este hombre habla como quien tiene autoridad. No es como quien tiene autoridad, que tiene toda autoridad. Y esa autoridad venía del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es para todos nosotros. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, ese Espíritu es un regalo de parte de Dios para nosotros. Pídale al Señor que lo llene de su Espíritu Santo y lo ayude, le dé la fortaleza para seguir adelante. ¿Y cuándo más necesitamos fortaleza? En estos momentos que todavía estamos encerrados. Están por ahí pues tratando de cambiar y de aligerar, pues permitir que más personas salgan a trabajar, pero cuídese. Si usted tiene que salir a trabajar, cuando vaya a la tienda, nuevamente, si usted tiene que ir a la tienda, cuídese, bendito sea el Señor. Use la forma de protección necesaria, bendito sea el Señor. Y siga orando por las demás personas también, bendito sea el Señor. Así que vamos a estar orando por las diferentes personas. Tenemos por acá una persona. Alguien me dijo de orar por una persona, una pastora que contrajo el virus. No se descuide que esa cosa, como le digo yo, está por ahí todavía. Y no baje su guardia, siga las instrucciones del gobierno, bendito sea el Señor. Vamos a estar orando por esta pastora que contrajo el virus. Vamos a estar orando por Luis Ramos, su padre que se llama Vidal, va a ser operado. Miriam Zelaya pide por Nelly Santiago y por todos los enfermos. Rosaura Villeda pide oración. Blanca Canales tiene una petición especial. Yo no la conozco, pero el Señor la conoce. Zenaida Vega por su familia y por ella, bendito sea el Señor. Vamos a estar orando. Siempre seguimos orando por la familia allá en Guayaquil. Cuñado que fue operado hace poco. Bendito sea el Señor. Vamos a estar orando también tengo un yerno que es policía y ahora mismo, mire cómo son las cosas. Durante la pandemia no hubo toque de queda acá. Claro, le decían a las personas, no puedes salir, para ir al supermercado a tal hora, pero toque de queda no había. Hay muchas ciudades que están bajo toque de queda ahora por causa de las protestas.
Y tengo un yerno que es policía y él es parte de esto también, porque como decíamos la otra vez, y estaba hablando con el hermano Julio, él me decía lo mismo, ¿verdad? Podemos hacer muchísimas cosas buenas, hacemos una mala. La otra vez mencionamos 999 buenas, hacemos una mala y por eso nos van a juzgar. Y por una persona están pagando, como dicen por allá en el mundo, justos por pecadores. Y las personas están protestando y la están cogiendo en contra de los policías, que no tienen que ver nada. Muchos no tienen que ver nada porque no todos son iguales. Bendito sea el Señor. Vamos a estar orando por los policías también, por las enfermeras, siempre como decimos acá, por la hermana Madeline, que es enfermera, por las hermanas que trabajan en los lugares de ancianos para que el Señor siga protegiendo. Bendito sea el Señor. Así que usted me ayuda a orar. Vamos a orar también por nuestro pastor y la hermana Priscila. Vamos a estar orando por nuestro técnico hoy en día, el hermano Julio, que no se siente, ¿verdad? Muy bien. Pues hay una cosa por ahí que se llama alergia también. Vamos a estar orando por el hermano Julio. Todos aquellos que en este momento pues están enfermos, lo que sea alergia, sea lo que sea. Nosotros tenemos un Señor poderoso que nos sana todas las enfermedades. Bendito sea el Señor. Así que usted me ayuda a orar allí en su casa. Si está con más familiares allí, tómese la mano y levante la mano y ayúdame a orar en esta mañana. Padre bendito Dios, grande, poderoso, misericordioso, te adoramos, te alabamos, damos gloria, honra, alabanza, gracias por esta linda oportunidad de compartir esta palabra linda, Señor, preciosa, poderosa, Dios mío. No soy yo, Señor, sino eres tú, Padre, usándome como canal para llevar esta palabra, Señor. Permite que esta palabra, Señor, Dios mío, siga obrando en la vida, Señor. Aquellos que la van a ver más adelante, Dios del cielo, manifiéstate en la vida, toca los corazones, Padre. Mira, Señor, todas estas personas, Dios mío, que piden oración, pido por el pastor, por la hermana Priscila, para que tú los fortalezcas, tú los cuides, tú los guardes, por todos y cada uno de los hermanos de Misión Evangélica, fortalécelos, protégelos, cuídalos, Señor. La hermana Madre Lisiaga, que trabaja en un hospital, las hermanas que trabajan en los lugares de ancianos, sé con ellos, cuídalas, guárdalas, Señor, protégelas, Padre. Bendice también la policía, Señor, la policía alrededor nuestro, todas estas ciudades donde las personas han salido a las calles a protestar, Padre, pero no de una forma pasiva, Señor, sino que destruyen, Dios mío, Señor, hacen daños a la propiedad, Padre. Incluso, Señor, personas pues perecen, personas son heridas. Dios mío, clamamos para que tú te manifiestes, para que tú obres, Dios del cielo. Mira también, Señor, todos aquellos que han sido tocados, Señor, por esta plaga. Dios mío, esta hermana pastora, Señor, para que tú obres en su vida, para que tú la sanes, Señor. Mira, Padre, a Luis Ramos, su padre Vidal, para que tú obres en esa operación, Señor. Glorifícate, manifiesta tu poder. Pedimos por la hermana Anlí Santiago, Señor, y por todos los enfermos. Pedimos por Rosaura Villeda, Señor, sé con ella, cual sea su petición, cual sea su necesidad. Glorifícate en su vida. Mira, señora Blanca Canal, esa petición especial, tú la conoces, Señor, tú la sabes, Señor, y clamamos por ella para que tú te manifiestes, para que tú contestes esa petición. Zenaida Vega, Señor, clamamos por ella, por su familia, obra, Señor, suple sus necesidades, Padre. Mira también la familia en Ecuador, sé con ellos, cuídalos, guárdalos, manifiéstate en su vida, Señor, síguelo, Señor, Dios mío, manteniendo sanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, nuestro cuñado Luis, que se pueda recuperar pronto, Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Pido también por nuestro hermano Julio para que tú lo fortalezcas, así todos los hermanos que predican tu palabra, Señor, en todas las semanas sé con ellos, todos los técnicos, Señor, hermano José Humana también, glorifícate en su vida, Señor, y habla a cada una de nuestras vidas, Señor, a través de esta palabra poderosa, Señor. Cuídanos, guárdanos, protégenos, Señor, y ayúdanos siempre, Señor, a hacer tu santa y bendita voluntad. Gracias te damos, Señor, gracias, Padre, bendito sea el Señor. Confiamos en el Señor y confíe usted también en el Señor. Recuerde que esto es por fe. Confíe en el Señor, que el Señor va a obrar en su vida. También nosotros pedimos que siga orando por nosotros, por los hermanos que están acá los días de la semana. Acá tenemos culto toda la semana. Lunes en Norristown está el hermano Clemente. El martes acá está el hermano Manuel. Miércoles en Norristown está el hermano Heriberto. Jueves está la hermana Fallon acá. Viernes está la hermana Lisiaga. Y ore por nosotros. También, como ya mencionaba el hermano Julio, el hermano Umaña, los técnicos allá también en Norristown, ore por ellos también, para que el Señor nos siga guardando. No sabemos hasta cuándo esto va a continuar, pero la palabra se va a predicar, la palabra va a seguir predicando y esta palabra va a seguir obrando, porque es el trabajo de la palabra del Señor. Esa palabra, como ya mencionamos en el capítulo 4, versículo 14, que va a penetrar hasta lo profundo. Y dice que no hay cosa creada que no sea, no hay cosa creada que sea desnuda, ¿verdad? O que esté encubierta de él. Sí, antes bien todas las cosas están abiertas y desnudas delante de los ojos a aquel que tenemos que dar cuenta. Así que el Señor conoce todas las cosas, así que siga orando por nosotros, ore por nuestra familia y ore por la comunidad, porque de ahora en adelante pues van a abrir más negocios, más lugares de trabajo y va a haber más personas allá afuera. Y como siempre, cuídese usted,
El Señor lo va a cuidar, pero usted tiene que hacer su parte también, así que tome su parte en esto. Así que Dios me los bendiga, Dios me guarde. Nuevamente un placer, un honor estar acá delante de todos ustedes. Que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde y siga disfrutando de este día que hizo el Señor. Dios les bendiga.